Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos el problema educativo de Ecuador ahora que los chicos de la costa han terminado el ciclo de bachillerato y aspiran a ingresar a la universidad o a tener alguna beca. Cuando ya terminaron el colegio o terminaron la universidad y quieren seguir una especialidad. El asunto al final del camino es que el gobierno de Lenín Moreno y de Rocío González, su mujer, se volvió una enorme fábrica de ninis. Gente que ni estudia ni trabaja. Sabemos que, por supuesto, la escuela es, el colegio, digamos, o es un lugar donde los chicos que salen de las escuelas entran a un régimen de disciplina, conducta y aprovechamiento en la que se procuran conocimientos que les permiten ser calificados o pasar un examen que se denomina ser bachiller. Un examen que ahora está en toda la polémica, no solamente porque el cuestionario es bastante cuestionable a su vez, sino que además resulta que misteriosamente en la época de Lenin Moreno se filtran las respuestas y alcanzan a pillar a 1500 de los más de 200.000 chicos que se presentaron al examen, que han copiado el examen, que han tenido ya las respuestas preparadas. Esos son los que alcanzaron a detectar. No sabemos cuántos lograron pasar ese examen ya sabiendo las respuestas. El asunto, además, es que cuando llegan esos chicos a la universidad, resulta que en las universidades no hay cupo. Se prometió que todo el bachiller que iba a entrar podía ser. Entonces, ahora existen unos cursos de nivelación y tienen que volver a dar un examen para poder ingresar a las universidades, donde se supone que la teoría y la práctica permiten vincular al individuo al trabajo en calidad de profesional cuando se gradúa. Pero resulta que las universidades ecuatorianas son una fábrica, al igual que los colegios, de individuos que ni estudian ni trabajan después de que salen del colegio, y la universidad es una formadora de profesionales que tampoco ni estudian ni trabajan después de que salen de las universidades. Finalmente viene el problema del posgrado, donde los universitarios se supone que van a entrar a una escuela de investigación o innovación que les permite llegar a ser especialistas, pero resulta que cuando ya son especialistas, para poder ejercer su profesión, se necesita que haya la infraestructura, el financiamiento para ser emprendedores o el financiamiento para ser investigadores. No hay quien acoja a los especialistas en el Ecuador. En base a todo eso, se puede decir que de acuerdo a lo que hemos vivido en la historia de Ecuador, la escuela, el colegio y la universidad han sido formas de humillación y tortura para aprender a estar sentado muchas horas, escuchar sin entender, repetir lo que quiere el profesor por una nota, estudiar no por saber, sino por una calificación, y hasta mentir por un diploma. Son manantiales del conocimiento inútil, que aplasta al conocimiento útil, que solo puede cristalizarse en la persona o el individuo. ¿Qué significa esto? Usted aprende un montón de paja, aprende un montón de tonterías. Todavía tenemos la cultura del enciclopedismo metido en la cabeza. Y el conocimiento, en realidad, solo puede cristalizarse cuando llega a una persona que lo asimila, lo usa, lo convierte. Y ese individuo, gracias a ese conocimiento, se convierte en otra persona. Eso es fundamentalmente lo que debería hacer la educación. Pero tenemos que
se juega con esto de entender algo, resolver algo, pero sin reconocer las virtudes de sí mismo, del estudiante. Ni el profesor le reconoce cuáles son las virtudes del estudiante, ni le permite al estudiante reconocer sus propias virtudes o multiplicar sus cualidades. Es decir, por ejemplo, si yo soy buen futbolista, el profesor se le acerca y le dice: ¿para qué quieres ser futbolista? Si los futbolistas tienen una vida profesional que no pasa de los 30 años. Después de eso, ¿de qué vas a vivir? Por el contrario, la misión del profesor ha sido la de forzar a los estudiantes a olvidarse de sus propias cualidades personales. Si es buen músico, ni le paran zona, ni le enseñan a tocar guitarra ni a cantar. Si es un poeta, tampoco a escribir poesías. Ahí tiene que aprender castellano. ¿Y para qué le sirve el castellano si no es para escribir poesías, si es que es escritor o escribir cuentos o lo que sea? No. Castellano se aprende para saber las reglas gramaticales y punto. Porque ser obediente, disciplinado, no deliberante, es más importante que ser curioso. En otras palabras, estudiar es aprender a ser, entre comillas, un ciudadano. ¿Sabe qué es un ciudadano? Es un número de la cédula, con deberes y derechos, que acepta sin protesta que otro decida todo por él, especialmente en lo que es más importante y fundamental, dejándole por supuesto la opción de equivocarse y de pecar, de adquirir algún vicio, de andar por malos pasos, para luego pagar por sus equivocaciones, como le pasó a Adán y Eva, que Diosito les dio la libertad. Sí, hagan lo que quieran, pero cuidadito con coger esa manzana, ¿eh? ¡Pau! Toma, cogieron la manzana, ahora sí te saco del paraíso. Educarse en el Ecuador es enseñar al estudiante que siempre hay otro que decide por él y que decide cuál será su suerte, cuál será su muerte y a quién debe ser sumiso. Aquí en Ecuador es creer que llegarás a la alcurnia, a una casta superior, a una clase social distinta, a una nobleza dada por el título académico, y al final comprender que, al igual que todos los títulos de la nobleza, solo son fachadas sociales que nos oprimen. En nuestra educación del tercer mundo, se trata de aprender a ser mártir por un país que tiene a unos políticos, a unos ricos, a unas élites, a unos oportunistas como dueños, e inclusive a morir por ellos, que se hacen llamar patria. A ser como un pendejo soldado alemán que mata y muere por las estúpidas ideas de Hitler, que renace en cada rincón del planeta con matices particulares, o finalmente ser un mercenario, un profesional, un humano, un llamado ser racional, que piensa que ser inteligente es hacer dinero y que todo es negocio, y hasta la propia vida o la vida ajena se reduce a ganar y a perder. En Estados Unidos se aprende a ser deudor por el resto de tu vida, que empieza por pagar las deudas con la universidad. Para entender por qué la mayor parte de lo que aprendemos en la escuela, el colegio o la universidad es paja, es un gran tiempo perdido. Es ver pasar la juventud. Basta con darse cuenta a tu alrededor. Las ilusiones, las esperanzas se convierten en mentira. Solo tienes que caer en cuenta si al terminar de estudiar eres un ser humano reemplazable, una persona descartable, un nini que ni estudia ni trabaja, alguien que quiere estudiar pero no tiene dinero, alguien
que quiere trabajar, pero no tiene posibilidades, es una simple ilusión. Esto es lo que hace que la gente de los campos emigre a las ciudades, la gente de las ciudades a otro país, porque ni en el propio pueblo ni en el propio país se siente válido, se siente valioso. Es que con el modelo educativo nacional e internacional que estamos viviendo, se vive el mecanismo con el que nos arrean como ovejas al matadero llamado mercado laboral. Y el graduado, luego del título, en la calle, no sabe ni quién es, ni para qué sirve, ni qué pasará mañana, ni a dónde ir. Entonces se convierte en un emigrante a las ciudades más ricas del país o los países más ricos del mundo, donde tiene que pasar primero por mano de obra barata, por un desempleado, por un endeudado o simplemente por un peatón cualquiera en otra parte, y sueña simplemente en dejar de ser nadie, que es lo que finalmente te enseña la escuela, el colegio y la universidad: a ser nadie. Por suerte para esta generación llamada millennials, el conocimiento ya no está en la cabeza de un fulano que se cree la encarnación de Dios llamado profesor, ni en esos libros caros o baratos. Está casi gratis en la internet. Y para llegar a ellos solo tienes que tener un auténtico interés, una auténtica pasión. La educación en 4 paredes ya pasó. Se está quedando atrás. Ya no es la que llega a la gente. Esta educación agoniza porque el saber ahora está en la calle, está en el nuevo país que visitas, estás en la televisión que ve, está en todas partes, está en la internet. Y esto nos cambia. Ya cada cual aprende a descubrir sus ilusiones, su libertad, porque la educación tradicional está viviendo su agonía, pero en su agonía multiplica su mito, su crueldad, su opresión, sobre todo su capacidad de engañar, como el presidente Lenin Moreno y su mujer, y nos tiene bajo una violencia camuflada, y nos enseña a autoengañarnos. Este ha sido su juego por milenios y a través de los continentes. Pero hoy esa educación tiene lentitud, y es tal su lentitud que no puede ir al paso de la tecnología, de la multiplicación desbordada del conocimiento, de la loca fiesta de la inteligencia humana que ha emprendido el vuelo de un pájaro que por fin se siente libre. Muchas gracias.